Tiempo de libertad. Muchísimas gracias por entrar, muchísimas gracias por asistir a esta tertulia. Obviamente lo que vamos a dar va a ser nuestra visión liberal sobre lo que está pasando en la coyuntura, sobre lo que está pasando en Santa Cruz y sobre los temas que son aledaños a ¿no? Que están también involucrados. Se puede hablar del federalismo, se puede hablar sobre la distribución. Nosotros como liberales tenemos una posición muy clara en respecto y obviamente estamos acá para entablar un debate, no un debate fuerte, sino un debate donde podemos intercambiar ideas, pero la posición liberal es clara, ¿no? La tenemos muy clara en ese aspecto. Y mientras lo están los presentes acá, ya, lo que se va a hacer, lo que vamos a hacer de esa forma, para hacerlo más, para poder responder a sus inquietudes, es que planteen ustedes unas preguntas acerca de la coyuntura o planteen una opinión acerca de la coyuntura y en base a eso está Fernando, mi persona, para que podamos responder a todos los que están presentes acá sobre la visión que tenemos y cuál debería ser más o menos la posición clara al respecto de ese tema, ¿no? Le habla Andrés Aguirre Tarija, un saludo a todos los presentes. Bueno, para empezar, yo creo que el gobierno en este momento quiere sofocar todo afán de libertad, de derecho a las reivindicaciones, tanto populares, sectoriales, como también de todo el departamento de Tarija. El día de mañana nosotros los tarijeños, comprendiendo esta misión que tiene el gobierno boliviano de querer someter no solamente a Santa Cruz, sino a todas las regiones que pensamos diferente, en mi punto de vista, el principal objetivo del gobierno es implantar un comunismo, y no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica. En este momento, Santa Cruz se convierte en nuestro escudo de la fe, en el bastión más importante para detener, repeler o irradiar una cultura democrática que se ha perdido en los últimos años. No es posible que con la medida y la petición del censo que realiza el departamento de Santa Cruz, que es una medida y un pedido de todos los bolivianos, se quiera judicializar la protesta, criminalizar la protesta, y lo más preocupante de todo es que se esté generando un terrorismo de Estado. En este momento las Fuerzas Armadas y la policía boliviana también está desconforme de todo este accionar. Ustedes saben que la remoción del alto mando militar ha sido debido a que no se han presentado órdenes escritas para reprimir brutalmente a Santa Cruz. Nos parece una actitud heroica, patriota de todas las Fuerzas Armadas y la policía que en este momento están conforme a la Constitución Política del Estado. Evidentemente hubo momentos en Santa Cruz, especialmente en La Guardia, donde se ha demostrado realmente el objetivo del movimiento socialismo. Perfecto. Es querer obligar 4760, un decreto supremo inconsulto que ha sido el que ha iniciado toda esta movilización. Los miembros del gobierno, del INE y viceministros han informado que todo estaría preparado y todos hemos reconocido el trabajo del INE para que se pueda realizar el censo en este mes. Pero lastimosamente el gobierno ha trasladado el censo hasta el 2024, seguramente con el objetivo principal de evitar que podamos transparentar a la brevedad posible el padrón electoral censo. Además, le sirve y le conviene especialmente al Estado y al gobierno para que pueda planificar políticas económicas en todos los departamentos. Pero podemos ver en este momento que el objetivo principal del movimiento socialismo de frente a la población es de querer ocultar los datos reales que tenemos en Bolivia. Ustedes saben que la creciente migración se ha dirigido tanto a Santa Cruz como a los 13 departamentos del eje central. ¿Qué significa eso? Que hay poblaciones, especialmente en el occidente, que no tienen miembros dentro de sus territorios. Esas poblaciones han sido tomadas en cuenta en las últimas elecciones para validar su voto. Yo con esta intervención quiero dejar bien en claro que en Tarija estamos totalmente conscientes de toda la coyuntura política y vamos a estar de pie y de frente para defender nuestros derechos, porque exigir un censo al margen que es legal es un derecho constitucional. Muchas gracias. Gracias, compañero. Muchísimas gracias. A ver, Fernando, entonces, antes quiero recalcar a las personas que están, obviamente usando la palabra. Entiendo que todos queremos expresar nuestra opinión
y queremos expresar todo el sentimiento que tenemos para que podamos hacer de esto una tertulia, pero les pido que vamos a ir trabajando en ese tema a medida de que vayamos haciendo este debate, se van a ir contestando y se van a generar esas tertulias, ¿no? Entonces, pues, en esta primera instancia, muestren la coyuntura en el tiempo no muy extenso, que lo han hecho bastante bien, pero tal vez un poquito menos, y de ahí ya empezamos también donde Fernando, Fernando va a poder aclarar y vamos a dar nuestro punto de vista también, ¿no? Como grupo. Adelante, Fernando. Bien, entonces empecemos, porque puede haber unas intervenciones de 5 o 10 minutos y el tiempo se puede pasar rápidamente. Agradezco, digamos, la paciencia que tienen y luego la disponibilidad también de escuchar y debatir. Como liberales, nosotros tenemos que tener una lectura clara del fenómeno de la coyuntura. Cada uno tiene su versión, tanto el gobierno como la gente de Santa Cruz, como la gente que resiste también, la gente del interior, cada uno tiene su versión. Unos, por ejemplo, porque el MAS ha cambiado el decreto y que ha publicado las leyes. Lo otro es de que la cuestión del fraude. El otro es de que la gente espera escaños. La otra interpretación es de que se necesita hacer el pacto fiscal, etc. Recuerden. Los nacionales. Medio raro. Bolivia tiene ahora 2 banderas también nacionales. Una de Yapa, más de los del Patrujú, pero que no está constitucionalizada. El himno nacional y salve patria. Es medio raro que un Estado se haya formado de esa manera. Y aquí lo que nos interesa a nosotros los no, se ha formado el Estado boliviano para poder comprender la cuestión del censo. Porque si hablamos del censo nada más, existe N versiones periodísticas de Richter, de Parada y de Santa Cruz, también de Oruro, de Cochal, de todas partes. Nosotros queremos ser mucho más, digamos, lógicos en esta explicación. Entonces partimos del supuesto siguiente. Las cosas que ha mostrado Bolivia en los 200 años casi, vamos al bicentenario, pero en 200 años no se ha logrado constituir un Estado serio, coherente. ¿Por qué? Algo pasa. Chile es un Estado consolidado, Argentina, a pesar de su crisis económica, es un Estado consolidado, Brasil también, incluso Paraguay. 2 países tienen el fenómeno que hoy vamos a discutir, Bolivia y Perú. Entonces partimos del supuesto de que Bolivia es un Estado fallido desde su constitución. Fallido. ¿Fallido qué quiere decir? Quiere decir un Estado que se forma en el momento dado y no adquiere coherencia institucional y además no tiene correspondencia directa con la población. Vamos a ir planteando así categorías y conceptos que nos van a permitir incluso ubicarnos. Entonces, la constitución del Estado boliviano está en manos de los criollos en 1825. Entonces, ahí está. Se constituye, pero de manera fallida. Existe la otra población que no participa en nada, ni siquiera en simbolismos, ni siquiera en la estructura del poder. Entonces, este Estado fallido produce a partir del discurso estatal términos, categorías y nociones que se utilizan durante el transcurso de la historia. Por ejemplo, después de 1825 se sigue hablando de indios en un Estado supuestamente independiente, de indios y un mundo criollo civilizado. Y bueno, se sigue
queriendo hacer un Estado, pero un Estado sin nación, un Estado sin colchón nacional. Funciona el latifundio y el Estado fallido impone el impuesto indígena, sin consultar a la gente, impone. La educación no es homogénea. Tiene instituciones completamente caracterizadas por mecanismos feudales. Entonces, lo que cuenta acá es el parentesco y la pertenencia a clanes familiares para el manejo del Estado. Eso ha durado hasta el 53 y ha seguido durando hasta el 82. Y con las instituciones políticas ha continuado hasta el Estado plurinacional. Hasta ese momento es el mundo criollo que ha manejado el Estado fallido y se ha servido del Estado fallido. ¿Para qué? Para generalizar la corrupción, para imprimir permanentemente prejuicios de todo tipo. Prejuicios raciales, prejuicio camposidad, prejuicio regional y prejuicios de todo orden. Pero todos podrían pensar que con el Estado plurinacional eso ha cambiado. No ha cambiado, estimados compañeros. El Estado plurinacional no hace más que decorar la fachada del Estado fallido. En ese Estado fallido, que es el Estado plurinacional, aparecen connotaciones positivas, pero no cambia la lógica de dominación del prejuicio del Estado fallido del 1825. El indio deja de ser indio, pero es indígena. ¿Qué ha cambiado? Es indígena. Entonces hay que liberar al indígena. ¿Qué concepción diseña la constitución del Estado plurinacional? El mundo criollo, haciendo bailar a sus indígenas en Sucre, en Oruro, en todo lado. Y además, esa constitución no es nada más que copia de algunos párrafos o artículos del Pacto de Moncloa y de la Constitución de la vieja Unión Soviética. ¿Quién maneja eso? El mundo criollo, con los mismos prejuicios, con una pequeña diferencia de que ahora al indígena se le carga como algo positivo. Incorruptible, el más honesto, el que defiende la Pachamama, el mundo natural, etcétera, etcétera. Entonces acá no ha cambiado nada en la formación del Estado. El Estado boliviano es un Estado fallido. No controla el territorio, no tiene principio de autoridad, no respetan las reglas de juego, la corrupción hace lo que quiere, el crimen organizado se encarama en el Estado plurinacional, como en el anterior también. Entonces, ¿quiénes ahora manejan? Sigue manejando los criollos, pero con esta variante. Existe una oligarquía criolla, atención, estatista, que digo, y otra oligarquía que también está presente en Bolivia, que se turna y que vive del Estado a través de los cambios de gobierno. Entonces, esa oligarquía está tan articulada al Estado fallido y que utiliza este Estado para sus fines, pero no para el país ni para la población. Entonces, este Estado fallido hoy enfrenta una oligarquía estatista contra el capitalismo en desarrollo en Bolivia. Ese es el punto central.
es la oligarquía contra el capitalismo o contra los capitalistas en Bolivia. Esa es la contradicción principal en este momento. No es ni el censo, ni los escaños, ni nada. Es un pretexto para imponerse y para aplastar a la gente que produce, a la gente que es capitalista, y la gente capitalista, ¿quiénes son? Son los capitalistas, los empresarios que existen en Bolivia, y con más fuerza en Santa Cruz, y también los mercaderes. ¿Y quiénes son los mercaderes? Los mercaderes son los aymaras y quechuas que trabajan en Norte Integrado, en Plan 3000, en San Julián, por todo lado está completamente imbricado. Pero las dos oligarquías han creado el regionalismo, diciendo de que el Collas come colla, que el colla viene del otro lado, de que Santa Cruz es una ciudad, un departamento completamente diferente de toda Bolivia. Entonces falta aquí desnudar la mentalidad de esas dos oligarquías estatistas. Las dos oligarquías han vivido del Estado y quieren seguir viviendo del Estado. No hay mucha diferencia en el manejo del Estado fallido entre esas dos oligarquías. El que está atacado en este momento es el emprendedor, el capitalista y la acumulación del capital que en este momento necesita Bolivia. Mucha gente habla como esto, ¿no? Dice, bueno, algunos que incluso de Santa Cruz piden cascos azules, como si Santa Cruz fuera un departamento de puro blancos o de puro negros. Eso ya no existe. El regionalismo está construido expresamente por la oligarquía estatista. La gente capitalista trabaja en Bolivia de lo que puede y como puede, trabaja en todos los rincones del país. Felizmente yo conozco Santa Cruz, he recorrido muchísimo todo el norte integrado y sé quiénes viven por ahí y cómo viven. He llegado hasta Yapacaní, he llegado. San Julián también. Conozco el Plan 3000. Del mismo modo conozco Tarija. Entonces Bolivia en este momento está imbricado, está relacionado entre ciudadanos, entre individuos, comerciantes y capitalistas de todo el país. El peligro que es entonces es la lucha entre la oligarquía estatista contra el capitalismo en Bolivia. La oligarquía estatista ha satanizado al capital, a los capitalistas en Bolivia. Ser capitalista es malo en Bolivia. Ser un poco rico es malo en Bolivia. Entonces, con ese discurso, en los 14 o 15 años y hasta ahora, han lavado el cerebro de la gente a odiar el capital, a odiar el capitalismo e identificar a Santa Cruz como la zona más capitalista que hay que frenar y hay que destruir. En el fondo, eso está en juego. No es, como veremos, simplemente el censo. Entonces nosotros los liberales pensamos de que acá tenemos que analizar, hacer una lectura del país bajo esa contradicción principal, y los enfrentamientos políticos se están dando ahora a ese nivel. Porque tanto Camacho como el gobierno nacional son pasajeros, pero se van formando mentalidades, estructuras de poder oligárquico. Y cuando digo oligárquico, no me refiero al empresario de Santa Cruz. El oligarca, señores, es aquel que acumula riqueza robando al Estado. Ese es el oligarca. No trabaja, roba al Estado. El capitalista no roba al Estado. Arriesga su capital, genera empleos, paga impuestos, exporta, trae divisas para el país. Entonces acá, hacer un cerco a Santa Cruz, al departamento más productivo y con alta productividad, es simplemente asfixiar a Santa Cruz. Pero asfixiando a Santa Cruz no va a asfixiar a un grupito nomás. ¿Quiénes son las víctimas de la asfixia?
son los medianos empresarios, los grandes si hay grandes, y los mercaderes aymaras que viven en Plan 3000 en Norte Integrado, en Yapacaní. Ellos son ahorita víctimas de este cerco. Ahora, retomo la cuestión del Estado fallido. ¿Cómo es posible que un gobierno que maneja el Estado pueda movilizar gente para asfixiar un departamento? Eso es inconcebible. No es imaginable cómo un Estado puede asfixiar todo un departamento, además un departamento que aporta casi el 35% al PIB nacional. Entonces acá vemos de que el Estado fallido, agrego esto, el Estado fallido se ha desarrollado demasiado en Bolivia. Es un Estado súper desarrollado, pero no es porque es subdesarrollado, es coherente. El Estado fallido es una especie de monstruo que ataca al productor, que ataca al individuo, pero no solamente económicamente, sino descerebra y destruye el cerebro de los individuos. Entonces prácticamente estamos a la merced de un Estado fallido, pero poderoso, poderoso. Quiere todo ese Estado. Quiere dar bonos quitando al otro. Asfixia al opositor económico. Asfixia al opositor político. El que no piensa como ellos, entonces es enemigo. Entonces pensamos de que la cuestión del censo es uno de los problemas, la manifestación de uno de los problemas de ese Estado fallido incoherente. Tenemos que tener bien claro la cuestión del Estado fallido. No es porque tengamos Estado, ya tenemos Estado, estamos felices. No es así. El Estado fallido es una especie de máquina destartalada de la cual una oligarquía estatista fundamentalmente se ha apropiado durante esos 200 años. Y ahora ve el desarrollo económico capitalista, entonces quiere frenar y quiere destruir. En Bolivia no hay capitales. El desarrollo capitalista en Bolivia es raquítico. No existe acumulación del capital. Porque si había acumulación del capital, tendríamos al menos 200 empresas grandotas que estarían en el mundo. Si tendríamos acumulación del capital, no estaríamos prestándonos dinero para instalar la fábrica de la industria de litio. En Bolivia se ha trabajado de tal manera a la gente en su mente, hasta convencerle de que hay que tener una especie de culto a la empresa estatal. Por más que no sirva, por más que esté perdiendo, por más que se esté pagando a la gente por no hacer nada, la gente de la calle, colegios, profesores han aprendido a rendir cuento a la empresa estatal. Entonces el país no puede avanzar. Un Estado fallido que no estimula la economía. No digo que haga empresas, no estimula al emprendedor. Entonces, cada 20 años, la oligarquía estatista se turna del poder. Y al turnarse del poder, destruye y la economía patina y patina. Tenemos que pensar los liberales Bolivia como una unidad, ¿cierto? En términos de relaciones económicas. A nosotros no nos interesa que el negro, el feo, el pequeño, el grandote haga negocios en Bolivia. Que haga negocios. Esa es la característica del capitalismo. Hacer negocios, pero se debe hacer negocios no para alimentar una oligarquía estatal. Y todos los partidos vienen de esa oligarquía estatal. Todos, sin excepción. Y lo más grave es que esa oligarquía estatal ha buscado pretextos y ha buscado imaginarios para que la gente
se sienta amenazado de un lado o del otro lado. Entonces hay que romper esas dicotomías absurdas que a la gente lo único que ha hecho es crear odio, resentimiento. Nosotros, como liberales, ¿a qué apostamos? Apostamos de que Bolivia se acelere en el desarrollo capitalista. Pero no podemos caer en la trampa del censo. El censo en este momento, para el poder, para la oligarquía estatista, es no perder recursos, 1. 2, no perder escaños. 3, no desnudar el desfase entre la población censada y la población que ha sufragado. Pero por otro lado, por algunos dirigentes de Santa Cruz, lo que más también interesa es el pacto fiscal y sobre todo los escaños. Y si no resolvemos el problema de los escaños, vamos a seguir en esta guerra interminable. Y por eso los liberales proponemos lo siguiente: que cada departamento tenga el mismo número de diputados y senadores. Eso hay que trabajar. El mismo número. Oruro, pongamos de 10, Pando 10, Santa Cruz 10, Tarija 10, pero todos 10. Sus 3 senadores o 4 senadores y punto. Porque esa lucha es interminable y de fraccionamiento y de difícil construcción de un Estado coherente si seguimos jugando con los escaños. La Paz, ¿cuánto va a perder como escaño? 2. Ya no es centro de poder ni centro económico. Algunos, por ejemplo, en La Paz estaban diciendo el otro día de que los profesionales, economistas, no debían ir a Santa Cruz, debían estar en La Paz. A mí me parece completamente absurdo, porque el profesional que sea de La Paz o Oruro puede estar en Santa Cruz, puede estar en Tarija, y no puede estar quedándose siempre en La Paz. Entonces, esas maneras de apreciar y de concebir regionalistamente tienen que ser combatidas por el pensamiento liberal. Y el liberalismo, por eso, es debate y planteamiento. Tenemos asambleístas departamentales. ¿Producen algo en este momento? Tal vez algunas leyesitas. En La Paz producen 0 leyes. Son casi 40. Burocracia, impuestos nuestros que se los derrochan todos los días. Entonces, si reducimos asambleístas nacionales a 10 para cada departamento, habremos avanzado mucho y habremos posibilitado una mejor democracia, una mejor participación, porque en ese momento hay superposición de poderes, asambleístas departamentales y asambleístas nacionales, más los concejales que están más abajo todavía. Entonces estamos cargados de Estado en todo lado, y ese Estado, como es fallido, nadie cumple, ni el alcalde, ni el concejal, ni el diputado, ni el asambleísta, ni el presidente, nadie en absoluto cumple la ley. Detienen en Santa Cruz a los que paran, pero no detienen a los que hacen cerco. El cerco es diferente de un paro. Un paro es la reivindicación del ciudadano frente al Estado. El cerco es la política de un Estado opresor que quiere asfixiar, si es posible, matar de hambre a la población. Entonces, la justicia, ¿a quién debía aprender rápidamente? ¿A los que hacen paro o a los que están haciendo el cerco? En ese sentido, nosotros los liberales discutimos bastante estos temas, pero discutimos en tanto que una sociedad con economía liberal, con individuos que piensen en la libertad y la democracia, y fundamentalmente que cada individuo se ponga en la tarea de combatir ese Estado fallido. Necesitamos un Estado simple, sencillo, pero coherente. Nosotros tenemos 410 artículos
que nadie sabe nada. Cuanto más el Estado es fallido, es dictador, entonces inventa leyes para que el pueblo no lea y que sea víctima de todo el aparato estatal. Eso es lo que yo les puedo decir. Tengo varias otras cosas más, evidentemente, pero no quiero cansarles. En este momento, el Estado fallido destruye la economía del país. ¿Y con qué destruye? Con el culto al estatismo, con la ideología del regionalismo, algunos con la ideología del separatismo, algunos con la ideología del socialismo. Entonces, nosotros tenemos que combatir a partir de las fuerzas políticas que existen y que realmente quieren la democracia y practican la democracia, a combatir las taras del Estado fallido y hacer de que el Estado sea coherente y sencillo y simple, que garantice las libertades, pues las reglas de juego fundamentalmente. Eso es todo, compañeros, y les dejo la palabra a ustedes. Excelente, excelente, muchas gracias, Fernando. Ha sido una muy interesante exposición, obviamente, obviamente la óptica de lo que nosotros los liberales pensamos. Y me permito aclarar, obviamente, algunas cosas también. Quiero poner mi participación en esto, y es justamente el tema que está en este momento ahí, en la convulsión que se está generando, ¿no? El tema del censo es una lucha de poderes, obviamente que sí, y además de que nosotros, como liberales, vemos obviamente al gasto público, al gasto fiscal, como dijo Fernando, ¿no? Como una carga, porque es algo que mucha gente percibe de que si hay gasto fiscal, va a haber un pacto fiscal, automáticamente va a haber bonanza, va a haber riqueza, la calidad de vida va a subir de los bolivianos y van a salvar el país. Eso no está mal. El gasto fiscal, el gasto del Estado, nunca ha mejorado la calidad de vida de nadie en el mundo. ¿Ya? Además, ese gasto se genera para pagar sueldos, y donde del tesoro, de la torta que genera el Estado de ingresos, más del 60% se ven gastos para pagar sueldos a los 600.000 funcionarios, para pagar movilidades, celulares, servicios, alquileres, deuda. Entonces queda muy poquito como para que alguien diga que se hacen estos temas, esos recursos para proyectos, y es lo gracioso que vivimos en un país de puros proyectos, ¿no? Somos proyectólogos, proyecto para esto, proyecto para aquello, proyecto, asesores, una consultoría para ver si el proyecto es bueno, y otra consultoría para saber si la consultoría anterior es buena, y así se gastan la plata, porque dependemos demasiado de lo que es el gasto fiscal y los recursos. Y ahora hay una champa guerra, como dicen aquí, por ver quiénes están pidiendo más recursos aquí, más recursos allá. Quieren manejarte esa cantidad de recursos. ¿Para qué? Para lo mismo, para hacer gasto fiscal, para gastar en esto, en aquello. Muchos me dicen que todos quieren invertir en educación y salud, pensando de que al invertir en educación y salud por medio del Estado, la salud y la educación van a mejorar. Graso error, falacia que se tiene en ese tema. Pero obviamente es una posición que tenemos. Una cosa más para acotar, para que puedan participar las demás personas que están acá. El tema de cotejar el censo con el tema de cotejar el padrón electoral, y eso lo estábamos charlando con Fernando el otro día, es muy complicado porque son dos instancias totalmente distintas, ¿no? Ustedes saben, y muchos saben, que al momento de que se ocurre el censo, mucha gente migra a sus localidades, a sus ciudades originales, ¿no? Para apoyar justamente en ese tema de recursos, de plata. Pero el padrón electoral lo hacen en otro lado, porque obviamente tiene que estar cerca a los centros de votación donde ellos viven y realizan su actividad económica y de todos los días. Entonces no hay forma de eso. Hay otro grupo también de que no están empadronados al momento, porque desde las últimas elecciones no ha habido un empadronamiento. Y hay otro grupo que tampoco no han votado en varias o dos o tres elecciones nacionales. Hay personas que no se han empadronado hasta ahora porque ellos no ven la necesidad de empadronarse ni de votar. Entonces, ¿cómo van a cotejar un censo donde van a ir supuestamente a contar a todos los bolivianos con un padrón que tiene bastante sesgo de datos, en los cuales no se puede generar
esa depuración de datos para que podamos verlo. Entonces, no es decir nomás el censo nos va a ayudar a pillar el fraude, no. Yo creo que tal vez están queriendo crear un escenario al 2019 para que entren y para que pase lo mismo que el 2019, que yo creo que no se va a poder generar. Por eso todos ya se están queriendo venir aquí en La Paz, se está pensando han tratado de hacer una marcha, una ayuda a Santa Cruz, han sido totalmente vapuleados, porque en la marcha había como el comité y del CONADE que había participado, el comité cívico ha convocado a no más de 100 personas, o a lo mucho había 200, pero la oposición, los masistas han convocado a más de 5.000, creo que era 7.000 personas. Entonces, esa capacidad de convocatoria ya no se la tiene, porque aquí en La Paz no son la misma coyuntura que en Santa Cruz, ¿no? Y eso es muy complicado. En Cochabamba no pueden hacer lo mismo y están entrando a una huelga de hambre, porque el comité cívico no puede captar esa cantidad de gente para que se pueda hacer los bloqueos en cada región. Entonces hay todavía muchas cosas y después podemos hablar también, si quieren, del federalismo, que es como reyesitos en pequeños lugares, ¿no? Pero ahora sí cedo la palabra a las demás personas para que puedan expresar su opinión. Ahí está Oscar Coca, adelante, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, Tocayo. Ya, ok. Bien, el tema que se ha expuesto esta noche eso a mí me gustaría ver también cuál sería nuestra perspectiva, porque lo que Fernando Untoja ha planteado esta noche es el problema del Estado, ¿no? No es el problema del censo, no es el problema, en este caso, de ciertas reivindicaciones o de la distribución del gasto fiscal o en este caso otros temas como que pueden aparecer por ahí, que son temas evidentemente importantes, ¿de acuerdo? Pero el tema más importante que Fernando ha planteado es precisamente el tema de la constitución misma del Estado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es el modelo de Estado, ¿no es cierto?, que como liberales tendríamos que plantearnos, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser las características de este Estado, de este modelo de Estado, para proponer a la sociedad? Porque si nosotros no comprendemos, por supuesto, este hecho que es fundacional del Estado, entonces probablemente se resuelva el problema del censo, probablemente se resuelva el problema del pacto fiscal, ¿no es cierto?, en una determinada coyuntura, pero después, posteriormente, resurgen los mismos problemas, ¿no? Es decir, el pacto fiscal siempre es un problema de discusión que dura por varios años, ¿no es cierto? Y también el tema en este caso del censo, aunque debería ser una cosa que no debería estar en discusión, porque eso está establecido por la Constitución Política del Estado, entonces hay una norma que simplemente debería de cumplirse, pero no se cumple, ¿no? Entonces lo que habría que reflexionar es cuál es el modelo de Estado que como liberales proponemos. Gracias, solamente eso. Estimado Oscar, veo que también ahora tiene levantado la mano Marco Antonio Lema, tiene la palabra. Muchas gracias, Oscar. Un saludo a toda la gente que está en la reunión. Escuché varias cosas que dijo Fernando, de las cuales el estar o no estar de acuerdo es un derecho humano inalienable, como el pensar diferente. Bolivia es un estado fallido, sí, pero la Constitución es buena. Oligarquía es la forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Es muy importante recordar lo que dice el diccionario y no lo que repetimos en las plazas cuando nos comienzan a dar oratoria persuasiva diferentes dirigentes. Tercero, no se está hablando ya de un tema del censo, si va a ser el 2024 o el 2023. Se está hablando en este momento, lo digo como dirigente vigente, me encuentro en la ciudad de Santa Cruz. Se habla ya de la defensa de Santa Cruz, ya en los grupos de WhatsApp nos juntamos para ir a defender el tanque de agua, a ver la refinería, a ver el tema de la electricidad, actuando
únicamente en maniobras civiles de defensa propia. Ya no es política, no sé si me dejo entender, sino que se actúa en maniobras civiles de defensa propia, grupal, muy organizada y muy unida, realmente en un pueblo que vale la pena seguir, ya que somos creyentes de Dios y vale la pena estar en este lado de la guerra. Tercero, no soy de alargarme mucho, a Dios gracias. El tema étnico social, a lo cual debería haber entrado de manera directa Fernando, porque ahí es donde se los conoce mejor, que es propio o relacionado con la raza o con grupos de personas que comparten una cultura, una lengua, una región y una religión. Es muy, muy importante. Ya avanza en el año 2007 un libro de Philip Goldberg, donde habla de la diferencia étnico-racial. Muy importante y recomendable el libro. También así, vamos, ¿por qué no hablar de los escaños y por qué no estar de acuerdo si todos tenemos derecho a proponer? Es un derecho inalienable. El tema de los escaños está en la ley 026. Criticamos que no se cumple la constitución política del Estado y sin embargo no queremos aceptar que se tiene que hacer los escaños a través de la población del censo. Si una ciudad ya tiene más de 4 millones de habitantes y otra ciudad no ha pasado los 200,000 habitantes, no pueden tener 10 y 10. Tiene que ser nomás como esta ley, la 026, que está bien hecha. Nuestras leyes son bien hechas, lamentablemente no se las cumplen. Asimismo, decirles que a partir de las 12 de la noche hay un paro ya nacional. He hablado con diferentes personalidades de Tarija. Yo también soy dirigente del Plan 3000 de Tarija, de Santa Cruz. He hablado con gente de La Paz. También somos nacionales y es muy, muy importante apoyar a estos dirigentes, más allá de las convocatorias. Algunos tienen más, otros tienen un poco menos, pero ahí está la grandeza del dirigente en ir y dar la mano, en ir y colaborar cuando más se los requiere. Nada más, nada menos. Muchas gracias a Oscar, que me dio la oportunidad de hablar, a Fernando, ex candidato a la vicepresidencia de la República, y a todos los panelistas que están presentes y que seguramente lo están grabando. Les mando un abrazo. Y bueno, hay que seguir en la resistencia a las 000 horas. Se van a radicalizar las medidas acá en Santa Cruz, en los lotes, Plan 3000, Pampa la Isla, en las rotondas. Y bueno, esperemos que nos dé el lomo, ¿no? Rezar a Dios para que pase eso. Permiso. Gracias. Ok, Andrés, tiene la palabra. Muchas gracias. Don Fernando, miren, yo tengo una mujer potosina. Ya mi hijo tiene sangre colla. Y realmente es muy importante que sepamos amalgamar todas nuestras diferencias. Yo creo que ese es el mayor reto que tenemos como humanidad, ¿no? La mayor grandeza es darse la mano sabiendo que somos seres humanos de una misma casa común que es el planeta Tierra. Pero en este momento en Bolivia estamos comenzando a comprender ese concepto universal. En este momento estamos ensimismados en nuestras propias angurrias de poder, y me da pena que esta lucha tan noble como es el del pueblo boliviano, los amigos del movimiento al socialismo han sido capaces, por todo el aparato comunicacional que tienen y por todas las organizaciones sociales acólitas que tienen, han minimizado la lucha, indicando que solamente sería Camacho o Calvo o las logias. Esta es una miopía y una lectura política miope, y el peor error político que ha cometido el movimiento al socialismo es haber trasladado este problema a las calles. El movimiento al socialismo en este momento, al margen de los fantasmas que tratan de indicar que este movimiento que está cohesionado ya ahora, como lo dijo Marco, a partir de las 000 horas, le faltó un cero, Marquito, ha comenzado a entender que Bolivia puede pensar en un futuro mejor. Ya hemos comprendido lo que nos trae el socialismo. Hemos visto lo que pasa en Cuba, en Venezuela, en Argentina, el granero del mundo, que ha sido resumido a un pueblo entero de hambre, miseria, que solamente espera los bonos. En Cuba es mucho peor. Están encerrados entre rejas esperando una caja de comida y tratando de buscar una balsa para escapar de la isla. En Bolivia tenemos la gran oportunidad, hermanos queridos, para transformar el Estado. El Estado fallido que dice Fernando es su concepto. Yo creo que es un Estado obeso,
es un Estado ineficiente, corrupto, totalmente lleno de odio y de racismo, porque lastimosamente no hemos comprendido la simbiosis que hemos tenido en Bolivia. Antiguamente hemos tenido el poder político y económico del occidente, y con mucha razón, por las características de las riquezas minerales y naturales. Ahora, la economía está yendo al oriente, por culpa de los bolivianos. Nosotros hemos ido a engrandecer esa tierra por nuestro deseo de superación. Por ejemplo, en Tarija pasa lo mismo, hermanos. Llegan a Tarija gente de migrantes y todas las personas se alojan y viven, tratan de construir sus casas con precarias condiciones a las orillas de la ciudad. Las heces fecales salen por las casas con mucha pobreza, poca educación, pocos recursos económicos. Y seguramente eso pasa en gran parte de las ciudades de Bolivia. Entonces, yo quisiera que comencemos esta campaña de difusión de un nuevo Estado, que no sea un Estado corrupto, que no sea racista y que no sea ineficiente. Yo creo que el Estado que podemos proponer, Fernando, sería así. Al pulpo le tenemos que cortar la mitad de los brazos principalmente. Y segundo, tratar de lo que dicen ustedes, como usted es persona mayor, conoce mucho más, que en base a los compadreríos. Entonces, lo único que soluciona eso es la capacidad intelectual que cada uno pueda proponer para formar un mejor Estado. Y también siento que algo importante que tenemos que hacer en este momento es romper la dictadura sindical. La dictadura sindical en Tarija, por ejemplo, ¿cómo funciona? En Tarija tenemos Prosol, que es un bono, es un recurso que se da a los campesinos de 2.000 bolivianos y para cada familia. En un principio se daba 4.000 y ahí iba bajando hasta 2.000. ¿Qué hacen los dirigentes en Tarija? Les dicen, si vos no sigues al movimiento, al socialismo, si no vas a nuestras reuniones, si no vas con tu banderita a seguirlo al presidente o a cualquier dirigente que llega, no te vamos a dar Prosol, no te vamos a dar agua potable, no te vamos a pintar la casa, no vas a tener vivienda del FPS. Entonces, ese chantaje ha crecido en toda Bolivia y tenemos un aparato represor estatal subvencionado con otros recursos. Además, la subcentral y los campesinos ponen por mes un boliviano, y todo ese recurso, en vez de que utilicen todos los dirigentes para ir a gestionar proyectos, se los utiliza para acarrearlos, porque esa es la palabra, acarrearlos a la fuerza en base a chantajes o prebendas económicas para que vayan a sostener o engordar una manifestación. Esa es mi sugerencia. Primero, cortarle los tentáculos al pulpo estatal, que no sea un Estado obeso, que sea un Estado atlético, que sea un Estado honesto. Yo sé que es mucha utopía, pero creo que es realizable, porque creo que contamos con gente con ganas de trabajar en ese sentido. Y finalmente, tratar de romper estas nimiedades humanas, como es fijarnos el color de la piel, el idioma, etc. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo creo que las intervenciones han sido bastante coherentes, atinadas. Yo creo que dejar establecido lo siguiente. Y yo creo que no basta el diccionario, justamente, no basta el diccionario. El diccionario dice cosas, pero no explica. Entonces acá quiero dejar establecido. La oligarquía es ese grupo minoritario que vive del Estado, engorda del Estado, no produce. El oligarca no es capitalista, no es burgués. Nosotros los liberales queremos capitalistas y queremos burgueses. El capitalista trabaja arriesgando su capital, va acumulando capital, genera empleo, paga impuestos y exporta. Pero la oligarquía estatista no es así. La oligarquía estatista, ¿qué hace? Utiliza los recursos que recauda el Estado para manipular a la gente, hace creer de que está dando gratis las cosas cuando en economía no hay nada gratis. Entonces, alguien siempre dice por ahí, ¿no? Mete la mano en el bolsillo del uno
para dar al otro y presentarse como el bueno. Esa es la oligarquía. Hablando del griego, olos, lo peor. Es lo peor de la gente, la oligarquía. Porque la oligarquía se adueña de todo lo que es de la ciudadanía. Expropia empresas, confisca también los ahorros de los ciudadanos, como confisca en este momento en las AFPs. Después, para el compañero de Tarija, pienso que tenemos que trabajar. La gente conoce cómo es el socialismo y no nos pueden engatusar lo que es el socialismo. A pesar de que desde que hay Estado, desde 1930, nos han metido un marxismo en los colegios, en las universidades, hasta que la gente comience a tener un cariño a la izquierda y que la izquierda se convierta como si fuera una virtud. Y a partir de ahí nos han enseñado, nos han intoxicado a odiar el capital y nos han convertido en antiimperialistas. Ese es el discurso para decir que defienden a los pobres. La oligarquía no defiende al pobre. Nosotros defendemos al pobre, no. Nosotros queremos que los pobres se vuelvan ricos. Eso es la diferencia. Queremos que sean ricos y por eso no estamos defendiendo la pobreza. La pobreza defienden los zurdos. Entonces ahí está la cosa de que el liberalismo tiene propuestas y un horizonte bien claro. Después, hola, perdón, hola, Oscar, ¿qué estás pasando? Me has saltado. Yo pedí la palabra primeramente. Ok, adelante, don Esteban. Y exijo mi lugar. Muy bien. Bien, buenas noches a todos. Bueno, detenidamente les he escuchado bien cada locución. Es respetable, pero aquí, bueno, algo voy a tener que decir. Según mis investigaciones, bueno, y dando respuesta a mis preguntas, el por qué. Aquí va. Alguien dijo, bueno, escuché decir a Oscar Coca, parece, hace rato dijo, como liberales, ¿qué planteamos? ¿Qué forma de Estado? ¿Y qué forma de gobierno? Una pregunta buena. Ahora, como liberales, ¿qué forma de Estado? ¿Ya? Y quiero decir, y ahora quiero responder a esto, pero hay que, bueno, según mi investigación, al Estado hay que hacerlo un Estado descentralizado que es igual a un Estado federal, pero liberal. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que el Estado, una vez, bueno, recaudado el PIB recaudado, bueno, eso inmediatamente solo asignamos a todos los 337 municipios. El Estado no manejaría dinero, no tendría dinero, una vez al año se los da. Y bueno, como hace rato dice Oscar, empezaríamos a crear chiquitos, pero también hay respuesta. Yo no tengo la respuesta ahí. Ahora, como es liberal, el Estado no tiene poder. Ya inmediatamente se lo descentraliza, en especial la parte financiera. Dinerito. Y como no tiene el Estado dinero, bueno, pues los políticos no se van a enamorar del dinero de los bolivianos. Como no hay, y minimizamos o sea, como buena propuesta de Fernando, donde dice 4 senadores por departamento y todos iguales. Ahí podría haber un poco la igualdad, ¿no? Y minimizamos pues el gasto público. Ahora, eso sería o sea, definir la forma de Estado que tuviéramos que tener muy institucional, respetando las normas de la Constitución Política del Estado. Pero otro tipo de constitución, no esta constitución que está en favor al socialismo, que el socialismo lo ha hecho a su medida, ¿no? Para sonsaquear al pueblo. Estito, hace rato habló de las leyes. Entre paréntesis voy a decir, las leyes, me he dado cuenta que las leyes están hechas para sacar dinero al pueblo, someter. He tenido una gran experiencia
y por eso le hablo. Ya, entonces, aquí va esto. La forma de gobierno, un Estado descentralizado donde el Estado no tiene poder económico, ni su gobierno. Ahora, la forma de gobierno liberal. Liberal, y esa forma de gobierno más tiene que ocuparse del mercado, del libre mercado, de la propiedad privada, donde tiene que dar mayor oportunidad, pero ¿cómo? No haciendo el gasto público, que el liberalismo va contra eso, ¿no? Entonces, haciendo de que sea un gran fiscalizador, un buen juez, y a las empresas emprendedoras dentro del Estado y a esas empresas grandes del resto del país darle seguridad jurídica. Entonces, de esa forma daríamos estas dos líneas, hacer forma de Estado y forma de gobierno, pero dando importancia al mercado libre. Estrito más, ahí sería, ¿no? Ahora, como Fernando dice, un Estado degenerado, yo lo llamo, ¿no? Un Estado degenerado. ¿Por qué? Porque realmente es estatismo total. ¿Por qué estatismo? Porque todos, o sea, el Estado se apropia de nosotros. A través de las leyes nos someten. Entonces, eso hay que anular de principio ya, hay que ir a liquidar. Entonces, yo pienso de que vamos a seguir y en la siguiente alocución no quiero alargarme. Ahora, si alguien quiere preguntarme o refutarme, adelante, para eso está esta tertulia. Y bueno, no quiero alargarme, no quiero cansar y cedo la palabra al que pidió la mano. Buenas noches. Ahora sí, también estaba levantando la mano Martín Portocarrero. Tiene la palabra Martín y después le cedo la palabra a Edwin para que podamos seguir. Adelante, Martín. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escucha bien, Oscar? ¿Me escuchan bien todos? Sí, sí, se te escucha. Sí, Todo bien. excelente. Bueno, pues buenas noches. Vi esta tertulia, me pareció muy interesante y creo que el tema central es el tema del censo. Desde un punto de vista lógico, creo que más que nada el censo debería estar enfocado a dos cosas sencillas. Son marcos estadísticos. Un día estábamos hablando con Oscar y le decía esto. Son marcos estadísticos en los que te tienen que sacar una media y una moda. Para nada más. Saber cuántos somos y a qué nos dedicamos. El censo debería ser dedicado a eso. Más allá del tema de redistribución y otro tipo de cosas bastante insulsas y estúpidas que propone el Estado para aumentar el gasto público, creo que no. Yo no estoy de acuerdo y eso no debería de marcarse en esa posición. Reducir el Estado es también reducir la cantidad de diputados y senadores que hay a nivel nacional. Y obviamente los otros privilegios que se tienen entre ministerios y demás. Muchas de las cosas que tenemos como país es haber sido infectados por el socialismo del siglo XXI, pues es una dictadura narcochavista prácticamente que nos está invadiendo y está invadiendo a todo el continente. Creo que deberíamos repensar hacia dónde estamos dirigiéndonos con todas estas problemáticas. Sí, entiendo que muchas veces el tema de querer recibir recursos del Estado lo han vuelto una lucha. Y eso no debería marcarse, más bien debería marcarse, las luchas deberían estar marcadas en otro tipo de problemas. Pero bueno, esa es una posición muy personal. Oscar Coca decía que hace rato el tema del censo está en la Constitución. No, no está en la Constitución. Es una norma que está marcada a nivel internacional, pero no está designada en la Constitución. Después decían de que el tema de las ciudades y demás deberían estar los senadores mayores y el tema de escaños. De nuevo, es, creo, insulso tratar de manejar ese tipo de situaciones cuando el problema está mucho más ahondado. Tenemos un problema mucho más fuerte dentro del Estado. Es lo grande que es en este momento y la corrupción que existe. Entonces,
Creo que nuestra lucha debería estar más enfocado a destruir el sistema que se ha manejado desde hace más de 100 años en nuestro país. El último gobierno liberal ha sido en 1920 y a partir de ahí ha sido todo progresista y de izquierda, de centro izquierda. Entonces tenemos un Estado muy socialdemócrata. Y eso nos está haciendo daño, nos ha tirado nuestro gobierno, nuestro país nos ha llevado al desastre completamente. En las mejores épocas del capitalismo ha sido dentro de los varones del estaño, donde se ha construido inclusive trenes a partir del capitalismo. Y eso han destrozado a partir de la revolución de 1952. O sea, se le estoy resumiendo algo que muchos de ustedes conocen y creo que la lucha debería estar enfocada a otro nivel. Más allá de todas las otras cosas que se dicen, que por la distribución y dinero, que queremos recibir más dinero y más allá, no lo veo desde ese mi punto de vista y creo que muchos de ustedes coinciden en esa posición y creo que debemos ahondar y hacer más y estas charlas deberíamos hacerlas mucho más grandes. De repente hacerlos en Atrio, en algunos lugares donde podamos transmitir estas posiciones porque el sistema está infectado, completamente infectado y ese va a ser siempre nuestro problema, más que los 13 o 15 personas que estemos en este momento, tenemos que llegar a más gente. Tenemos que llegar con este mensaje a muchas más personas. Muchísimas gracias, Oscar. Está Edwin Castro, que también quiere hablar después de Edwin, le cedo la palabra a don Esteban. Por favor. Muy bien, adelante. De acuerdo. Gracias, adelante. Gracias. Por favor. Gracias, Oscar. Buenas noches, compatriotas. Quería puntualizar algunos comentarios que se han dado. No olvidemos que, a manera de reflexión, ¿no? El tema del censo, en la anterior Constitución estaba instituido ya como una norma suprema que se tendría que dar cada 10 años. Posteriormente, en el gobierno de Evo Morales, lo que se hace es llegar a cambiar esta ley por otra que se figuraba como el cambio en años pares. Ya se ha querido poner en vigencia. Y esta también ha sido abrogada y se enmarca en la ley 1405. O sea, son varias leyes, son como unas 4 leyes, ¿no? Y decretos que también se van utilizando. Y por último, en la Constitución plurinacional, lo que hacen es abrogarlo del todo. No se menciona el tema del censo. ¿Por qué? Porque primero, no se olviden que la experiencia de Cuba de 63 años de dictadura no es de 100. Entonces, en política, nada es al azar. Todo tiene sus antecedentes y su estrategia. Ahora, ¿cuál es el punto donde nosotros tenemos que revalidar este pedido? Es justamente en las normativas internacionales. Y dentro de las normativas internacionales, dentro de la diplomacia lo que ellos hacen es justamente recomendar, ¿no? No imponen, pero es una manera muy diplomática, es decir, recomendar cada 10 años el tema del censo. Ya quería aclarar ese punto. El otro, con respecto a lo que decía mi querido amigo Esteban, a ver, estoy viendo ciertas debilidades que se tienen que llegar a poner mayor énfasis. ¿A qué voy? Primero, hablamos de lo que es las leyes. ¿Sí? Cuando vemos de las leyes, ¿qué suena para nosotros las leyes? ¿No? En conceptos básicos podemos decir son normas generales, etcétera, etcétera. Pero, a ver, daré este ejemplo, mil disculpas. Un Estado, vamos a dar un concepto clásico del Estado, ¿no? Porque hoy en día hay diferentes definiciones. Un Estado lo que tiene que tener es territorio. Ahora, ha existido excepciones como en Israel, ¿no? Tiene que tener población, sí o sí. Tiene que existir gobierno y la coacción, es decir, la posibilidad de hacer el uso de la fuerza, ¿ya? Cuando hablamos de las leyes, entonces se dan cuenta que en un Estado es necesario estos 4 elementos básicos, porque algunos pueden aumentar más o disminuir, ¿sí? Entonces es necesario tener estos elementos. ¿Para qué? Para que justamente exista
lo que se llama la institucionalidad de lo que es las leyes. ¿A qué voy? Cuando, por ejemplo, hablaba Esteban sobre el tema de las leyes, la función de una ley es coaccionar, es decir, tiene dos aspectos una ley, ¿no? Una anunciativa que indica si usted comete este delito, la sanción será esta, ¿ya? Y la otra es la aplicación de la sanción a un delito, es decir, tú cometiste este delito y esta es tu sanción, ¿ya? Generalmente una ley se basa en eso. Entonces, ahora, cuando vamos a lo que es el tema de la seguridad jurídica que hablaba Esteban, y con todo respeto, mi querido amigo, cuando las empresas, sean estas corporativas, corporaciones internacionales, ¿qué es lo que buscan en un país? Lo que buscan es seguridad jurídica. En ese espacio de buscar seguridad jurídica, ¿qué tiene que haber? Estos elementos que les he comentado, es decir, la coacción, la coerción, cuando se indica que, por ejemplo, un grupo de desalmados como han cercado Santa Cruz, ¿por qué lo han hecho? Lo han hecho porque no hay una seguridad jurídica, porque esa coacción y esa coerción de lo que les he comentado no se aplica a estos grupos de terrorismo, o sea, se está practicando el terrorismo de Estado y el terrorismo revolucionario, que luego en mi segunda faceta voy a hablar, ¿ya? Entonces, en ese contexto podemos ver de que no hay esa seguridad jurídica y nadie pues va a venir a invertir en un país donde no existe seguridad, es decir, a invertir y perder, ¿cierto? Ahora, lo otro, no olvidemos que las leyes es pues fundamental, ¿ya? Porque si no entramos en unas leyes vamos a tener que ir pues a lo que es nomás la tribu, la gens, clan, el origen de las sociedades, ¿no? Donde era la toma de algo por la fuerza, porque el Estado, ahora evidentemente que pues, pueden estar unos de acuerdo o no de acuerdo, pero el Estado es el que determina lo que he hablado al principio, la fuerza, la coacción, porque si no hay Estado, entramos en lo que es pues la anarquía, ¿ya? Bueno, son ciertas puntualizaciones que quería referirme con respecto a lo que comentaba mi amigo Esteban. Gracias. Ya, algunas acotaciones al respecto antes de dar la palabra a las demás personas. Obviamente, la ONU, que es una organización a nivel mundial de centro izquierda, por si acaso, cuando ustedes, y si ustedes piden y ven la referencia sobre, tienen un libro que se llama Recomendaciones sobre la elaboración de los censos en Latinoamérica mediante la CEPAL, ¿no? Entonces, esas recomendaciones, ¿saben dónde finaliza? Justamente en la realización de políticas fiscales para la implementación de políticas nacionales para que todos estos datos puedan traducirse. En otras palabras, están diciendo de que el Estado tiene que agarrar y tiene que dirigir esas cosas. Obviamente, dentro de su visión de centro izquierda. Al ser recomendaciones, obviamente no son de carácter vinculante, no tienen una connotación de que tengan que realizarse. Y en la Constitución sí es establecido de que tiene que ser, y es el INE el encargado de establecer todo este procedimiento, ¿no ve? Segundo, en la parte de las leyes, ¿ya? Obviamente una sociedad no puede vivir sin leyes, ¿no? Pero tienen que darse cuenta que qué leyes favorecen a ciertos grupos y si las leyes son iguales para todos. Aquí hay leyes pésimas en Bolivia, ¿ya? Porque en realidad tratan de reflejar cosas para favorecer a ciertos grupos de poder. En el Parlamento o en el Congreso hay un listado de más de 50 leyes que están pendientes y una de ellas es declarar a la zampoña como artículo, como patrimonio de Bolivia. Entonces, una ley que declare, no sé, un patrimonio de Bolivia, la zampoña, no sé si tiene realmente el carácter como para decir, gracias a esta ley, ahora la zampoña va a ser directamente boliviana. No hay ese tema, ¿no? Hay muchas leyes que son malas, como esas leyes laborales que tenemos que perjudican más al inversor que al trabajador. ¿Mm?
Ahora, en el tema de la seguridad jurídica, y esto es un detalle, a cualquier inversor en el mundo, digo en el mundo, cualquier inversor que quiera poner plata, aparte de tener seguridad jurídica, necesita tener libertad de mercado, necesita tener un mercado grande, tiene que ver el tema impositivo, si ustedes conocen, los economistas deben saber lo que es la curva de Laffer, entonces tienen que darse cuenta del tipo impositivo, de la calidad de hacer negocios, ¿no? Tenemos dos rankings muy importantes que tienen que fijarse. Uno es el Doing Business, en el cual Bolivia está en el 175, ¿ya? Y el índice de libertad económica, que estamos en el puesto 169. Entonces, no es solo entrar al tema de agarremos en la seguridad jurídica y ya está, ¿no? Es un pilarcito de los 12 que hay, ¿no? Entonces, seguridad jurídica, libertad económica, menos introspección del Estado, entonces va a ser el tema justamente de poder generar que en Bolivia haya inversión, no solo la seguridad jurídica, pero las leyes tienen que estar de acuerdo a que se oriente hacia la libertad, más que todo la libertad de mercado, porque si no, no vamos a poder avanzar. Si vamos a hacer leyes para perjudicar al que invierte, ¿quién va a venir a invertir acá? ¿No? Ese es el tema. Y tercero, si bien alguien decía por el tema de que ya no es el compañero Tarija ahorita estaba en mi mente, pero después lo voy a contar en la segunda parte, pero va por ese lado, ¿no? Va por ese lado, que unos dicen que mientras más la gente es menos corrupta, va a poder ser mejor el país. Pues bien, tampoco es un requisito, ya que vemos que todos, tanto masistas, opositores y los otros partidos dicen, yo tengo mi gente que es la más honesta, ¿no? Y esa es la cosa, o sea, todos son honestos al final, o ninguno es honesto, o solo los que están en contra del más son honestos. Entonces, si vamos a llegar a ese tipo de conclusiones para determinar el voto, lo que proponemos los liberales es más claro, que los políticos agarren menos plata. Con menos plata hay menos corrupción. Así de sencillo, ¿no? Pero bueno, ese es un planteamiento que podemos hablar después. Ahora sí, no sé quién tenía la palabra para ir cerrando también. Para La ir palabra breve, por con favor. este tema. Creo que Esteban quería acotar algo más, ¿no? Don Esteban, adelante. Bien, bien. Bueno, hace dato, bueno, pues quería, pero a veces uno se olvida en el discurso. Bien, quiero aditamentar sobre el censo. Para los liberales, el censo tiene que tener una directriz, como hace dato antecedió, solamente el número de habitantes y medir la pobreza. Ya, pero si somos liberales, tenemos que ir contra el gasto público, donde el Estado todo gasta, ¿no? En obras, en proyectos y demás, ya, bueno, inversión pública y demás. Entonces, al Estado le conviene, ¿no? Le conviene, digamos, la redistribución de los ingresos del Estado. Uno, bien, pero por otro ladito es a ideologizar. Y a veces el Estado dice, a través de su gobierno, dice, si, mira, tienes este proyecto y si ustedes no votan, no les voy a dar. Ahora, ese es el problema. Por eso a los liberales tenemos que ir con una directriz solamente cuántos habitantes somos. Y según a eso, bueno, ya podemos, varios directrices también podemos fundamentar. Ahora, a este punto quiero llegar. El Estado liberal. Bueno, me doy respuestas a esto, donde tipifico, bueno, cuando a veces hablo del Estado liberal, mucha gente me dice, es lo mismo, el neoliberalismo, me dice, ¿no? Entonces yo tengo que responder esto. El neoliberalismo de Estado, o sea, el neoliberalismo de estatismo. ¿Por qué digo esto? Porque vino en el tiempo del MNR, tomaron el gobierno y desde el gobierno desajenaron las empresas del Estado. Correcto, es eso. Y es un neoliberalismo de Estado. Tengan que entender eso, a ver, descubran. Hay que procesar en la mente y me van a dar la razón. Ahora, y les respondo, ¿qué harían si ustedes asumirían la responsabilidad en el gobierno como liberal? Van a desajenar de nuevo las empresas
Muy bien, la respuesta los doy. Y les digo, no señor, no se toca las empresas del Estado. El liberalismo no toca las empresas, sino que más bien el liberalismo da mayor importancia al mercado libre. Entonces, de esa forma, o mayor importancia al pueblo, ¿no? Entonces, pero vamos a la competitividad entre dos empresas, que es la empresa del Estado y es empresa de propiedad privada, manejando bien el capitalismo en el mercado libre. Entonces, esa entrada les doy. No sé si están de acuerdo conmigo. No, entonces, respondiendo a muchas preguntas, yo doy, y ahora muchos van a hablar, seguramente, estamos hablando de tipos de Estado, y ahora me voy a centrar tipos que manejan economías de Estado. Por ejemplo, yo tipifico a un Estado, a una economía de Estado. ¿A quiénes? A los izquierdistas, a los socialistas, a los dictadores y a los socialdemócratas. No, todavía hay. Entonces, ese tipo de partidarios asumen, ¿no? Y practican la economía de Estado o capitalismo de Estado. Ahora a otro lado voy, donde también explico de la economía mixta y en qué consiste y quiénes practican. Los socialdemócratas, ¿no? Donde da lugar, ¿no? El Estado al mercado libre, pero no da en su mayor importancia. Hace trabajar, pero como el Estado es tan corrupto, igual en ese sistema, las empresas privadas también son corruptas, como lo que estamos viviendo. Las empresas privadas, igual que el Estado, sacan de lo nada y de todo igualito. Te sacan las empresas privadas de lo nada y de todo. A cualquier momento hacen lo que quieren. Entonces, pero mientras que en el liberalismo es diferente. Ahora, con esto acabo. Hay otra economía que es la economía del libre mercado. Y ahí nosotros participamos como liberales. Termino. Gracias. No sé, a ver, ¿alguien más tiene? Me está pidiendo otra vez levantado Andrés Aguirre, su segunda intervención. Tiene la palabra, creo, Andrés, estimado Andrés, adelante. Gracias. Tiene la palabra, creo, Andrés, estimado Andrés, adelante. Muchas gracias. Me causa un bolito y un genio. Yo quería complementar lo que están indicando ustedes. Yo creo que en ese momento nos estamos enfrentando a Goliat. ¿Se acuerdan de David y Goliat? El Estado ha crecido tanto que lo miramos como un enemigo casi invencible. Entonces, en cortito, yo también he traído lo que ustedes mencionan, cómo podemos transformar el Estado. En esta oportunidad, tenemos que ir por los cimientos. Primero tenemos que formar un partido político. Deberíamos proponerle a la población una asamblea constituyente para transformar todas las raíces del capitalismo que han irradiado en Bolivia y han causado pobreza, división y racismo. Yo creo que esa sería la mejor forma, la única forma de tomar el poder en base a los votos y llevarle una propuesta liberal trabajada económicamente. Y la propuesta cortita. El Estado monstruoso, gigante, es fácilmente derrumbable. Ustedes saben que la fisura derrumba estructuras. Entonces tenemos que derrumbar los cimientos del MAS, que ha sido la constitución política del Estado, en la cual nos somete, ya sea voluntariamente o a través de la fuerza pública, como lo he explicado. El Estado, a su mínima expresión, con la única oportunidad de usar la coerción, la coacción, para hacer cumplir la ley. También debemos proponer una nueva asamblea constituyente para reformar la Constitución y volver a recuperar nuestro país de las manos del socialismo que tanto ha empobrecido a nuestro país. Yo creo que esa es la propuesta, formar un partido político, proponer una asamblea constituyente y de ahí, una vez asumido el poder, poder transformarlo de manera efectiva. Alguien más estaba pidiendo la palabra, creo que Marco Antonio Lema estaba levantando la mano. Sí, tiene la palabra, Marco Antonio. ¿Cómo está? Que sea mi última intervención, ha sido muy chulo escucharlo. Yo no me voy a pasar 2 minutos exagerando. Repetir que la oligarquía para Fernando es la forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. O sea, la oligarquía va a ser hoy, mañana y siempre
estatista, jamás de otra manera. Así de sencillo y así de cortito. Segundo, si ya no se habla del tema del censo, hay que repetirlo, hay que ser bien incisivo en esta parte, sino de la defensa de Santa Cruz, la defensa del país. Ya a partir de las 12 de la noche, como dijo Andresito Aguirre, hasta las 0000 horas, ahora no me he equivocado, hay que apoyar en la región que esté, más allá de que algunos tengan un poquito más y otros tengan un poquito menos de convocatoria, hay que estar ahí, hay que poner el pecho a la bala. Para eso estamos nosotros, los dirigentes de tantos años, ¿no? De acuerdo a lo que he estado escuchando con la ley de escaños, esto no es romanticismo, esto es política y la ley se tiene que hacer cumplir. Somos fieles apostadores desde hace muchos años a tener un Estado constitucional de derecho. Le decimos a los del gobierno, ¿por qué no cumplen la constitución política, que el censo, que que PPP, que pipipi, peor que los llantos de personajes, y no queremos cumplir la ley 026. Tenemos que aceptar este censo y tenemos que fiscalizar de manera privada. ¿Qué mejor que este INE lo dé a una empresa privada, donde estemos todos, las universidades, los comités cívicos, los movimientos cívicos patrióticos, sería chulo, ¿no? Y dentro del marco de un partido político, ojalá Dios, la Virgen les dé la sabiduría para que de una sola vez se realice, porque hace falta una nueva sigla que gobierne este país, y qué mejor que sea libertaria, ¿no? Nada más, nada menos, 22 horas, 3 minutos. Ahora sí les mando un fuerte abrazo, me voy a dedicar únicamente a escucharlos. Permiso, buenas noches. La palabra usted previamente, por favor. Sí, gracias. Voy a tratar de ser breve. Bueno, quería puntualizar, por ejemplo, el tema de lo que hablábamos, el tema de las recomendaciones que dan las instituciones, y como en este caso comentaba, pues, es el aspecto externo, porque estratégicamente se coacciona a través de lo que pueden ser préstamos y demás. Esa es una aclaración, ¿ya? Dentro de lo que existen las relaciones de poder. Lo segundo, para poder tener una objetividad y una lectura con respecto a lo que pasa en nuestro país. Con 400 puede ser. Lastimosamente, a veces porque no va a ser 400. Repetimos lo que el gobierno... gracias. Lastimosamente repetimos lo que el gobierno quiere que digamos, ¿no? Evidentemente, a veces no es nuestra culpa, es nuestro inconsciente, porque ellos crean imaginarios a través de los medios de comunicación, ¿no? Que es muy importante en todas sus facetas, ¿no? Y donde, por ejemplo, todos, casi hemos visto en su mayoría, repetimos el tema del censo como indicamos que tiene que ser técnico, ¿ya? Ahora, ¿por qué toco este punto? Es cierto que en un país institucionalizado, por favor subrayen eso, en un país institucionalizado donde se respetan las normas en todas sus facetas, hablamos desde la Constitución Política del Estado y las demás, evidentemente el proceso de un censo es técnico, pero los resultados tienden a ser económicos, políticos y sociales. Entonces, cuando el gobierno indica, ¿no?, que tiene que ser técnico, y escuchamos por todos los medios cuando indican lo propio y repetimos lo propio, cuando ahí deberíamos tener mucho cuidado en repetir lo que dice el gobierno, porque el gobierno es muy audaz a través de los medios de comunicación. El otro aspecto era el tema de lo que se tiene que hacer ahora, ¿no? Es cierto que tenemos una situación muy crítica de la que es la Constitución Política del Estado, porque no olvidemos, ¿por qué digo crítico? Porque quien ha estado orientando, ¿sí?, en la elaboración en el 2006 para adelante de la Constitución Política del Estado, en ese momento que era un proyecto y ahora es ya algo instituido, ha sido el segundo hombre de Podemos, de España, de Pablo Iglesias. Entonces, miren cuánto tiempo que ha tomado cuerpo esta Constitución Política del Estado, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se ha instituido? Justamente para dominarnos y para que no exista institucionalización, ¿no? Porque la institucionalización es muy importante
cuando existe un país con derecho, es decir, y ahí, bueno, no quiero adentrar más por el tiempo, pero ahí podemos hablar de las grandes revoluciones que se han dado para que se institucionalice la Constitución, ¿no? Y como ejemplo voy a dar la revolución de norteamericana. El otro aspecto es el tema de que nosotros, a partir de ahora, lo que tenemos que pedir es justamente, y como bandera, tiene que ser el censo, porque esto ya, no quiero abarcar no quiero ser un polémico, pero ya conocemos cuáles son los contenidos del por qué no quieren. Gracias. Edwin. Ahora sí, bueno, ya cerrando las intervenciones y para finalizar esta tertulia, vuelvo a invitar a Fernando para que podamos cerrar, ¿no? Por parte del grupo, para que puedas tener la palabra. Estimado Fernando. Bien, gracias. Quería solo redondear. Castro, compañero Castro, digamos, no ha escuchado es la ley. Pero en Bolivia se actúa como si no habría ley. O sea, una cosa son los principios así, los artículos fijados en la ley, pero en Bolivia, por el carácter del Estado fallido, nadie cumple la ley. Así tengamos 1000 leyes. Entonces, es mejor tener pocas leyes, pero que la gente fundamentalmente cumpla. Luego, con el Estado fallido, el Estado boliviano ha buscado ser aquel que desarrolle la economía. Ha formado empresas estatales durante el transcurso de la historia. Ninguna empresa estatal ha sido exitosa, ninguna, absolutamente ninguna. Todas han muerto. O sea, acá un poco hay que tomar el discurso de Esteban, ¿no? El liberalismo del poder. ¿Para qué vamos a mantener empresas no competitivas, no productivas, empresas que están a la pérdida? Evidentemente que hay que venderlas, hay que privatizarlas. Porque si nosotros mantenemos empresas estatales que no han ganado ni mercado en el mundo, no tienen capacidad tecnológica, no tienen saber hacer, entonces estamos manteniendo a una burocracia que se llama obreros que no producen nada. Entonces el Estado ha fracasado en el desarrollo económico porque buscó empresa estatal y frenó el desarrollo de la empresa privada capitalista. Ahora, acá tenemos que ser precisos siempre. Mi amigo Lema me volvió a corregir sobre la oligarquía. No, compañero, tiene que entender que la oligarquía es un grupo minoritario que vive sin trabajar, pero acumula fortuna. Puede estar en el Estado, manejando el gobierno, como también puede estar fuera. En Bolivia es la oligarquía estatista que frena el desarrollo del capitalismo. La oligarquía estatista. Preciso bien, no confundan oligarquía con burguesía y oligarquía con capitalista, no confundan. Entonces, insisto en eso, no quiero simplemente dejar establecido así porque dice el diccionario, porque estamos apurados. Entonces acá, las leyes, nadie va a cumplir cuando el Estado es fallido, porque en el Estado fallido se incrusta el crimen organizado, ¿de acuerdo? Genera un discurso paternalista y maneja con eso. La Constitución actual es un conjunto de redes de incoherencia total. Les voy a decir, por ejemplo, la Constitución actual habla de indígenas. ¿Existen indígenas? No hay pues indígenas. Son fantasmas. Porque el que me diga que hay indígenas se va a poner en la posición del hacendado o del colonizador. Entonces, no hay indígenas. El que indígena es un apelativo peyorativo que se forja en la historia y que últimamente se ha incrustado en la Constitución para decir que estamos incorporando. El discurso de la inclusión también es feudal oligárquica. ¿Quién incluye a quién?
¿quién incluye a sus indígenas? ¿O quién incluye a quién? Entonces hay que ir pensando temas para el futuro, para nuestros futuros debates, porque temas así a veces nosotros repetimos y nos los inventan y hacemos acá las cosas como si nada hubiera pasado y nos hacemos los contestatarios. Entonces, con eso termino y les agradezco infinitamente. No se acaba el debate aquí, el debate va a continuar porque tenemos que tener enfoque teórico y aplicación de la teoría en la realidad boliviana. Gracias y hasta pronto. Excelente, muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, con esto hemos concluido. Agradecerles obviamente a todos. Me hubiera encantado de que hubiéramos seguido más con este debate, pero ya es 1 hora y media y sabemos que después ya es más cansador, ¿no? Y hasta las ideas ya no fluyen como antes. Obviamente no va a ser la última de estas tertulias que vamos a organizar mediante el grupo que tenemos tanto de AIRAC, de Fernando Untoja, como el grupo Unión por la Libertad, en las cuales queremos obviamente mostrar nuestra posición liberal frente a los problemas que están acá, la coyuntura. Sabemos que la visión, ¿no? De la izquierda se sale por la derecha, y en este caso por la verdadera derecha. Más que todo es eso quería decirles, agradecerles a todos los que han estado presentes y se han quedado acá, y bueno, quedar para la siguiente. Yo creo que vamos a realizar el siguiente domingo, y de mi parte, muchísimas gracias a todos, ¿no? El planteamiento que le estamos brindando lo vamos a tener siempre presente en todas las situaciones. Tiempo de libertad.